Noviembre de 2016, Pekín, Illinois. Un niño de 13 años salta una ventana. Corre para escapar de un oficial de absentismo escolar. Una rebeldía típica, una huida que no debería durar más de una tarde. Pero el adolescente nunca regresa a casa. El aire frío de Illinois se traga su rastro. Pasan las semanas de angustia, luego los meses de silencio sepulcral. Las alertas de búsqueda se llenan de polvo y la esperanza se convierte en una herida abierta que nadie sabe cómo cerrar. Julio de 2017, Condado de Tazewell. En una propiedad rural rodeada de maleza, el motor de una cortadora de césped ruge bajo el sol. El dueño del terreno se detiene. Algo blanco y liso sobresale entre la hierba alta, cerca de una vieja cerca de alambre. Al principio piensa que es un desecho, un juguete. Pero al inclinarse, el motor se apaga y el silencio vuelve a ser absoluto. Frente a sus pies, una cuenca vacía lo observa desde la tierra. No es solo un hueso, es un cráneo humano. Y más allá aún restos esqueléticos, en ese segundo, el misterio de la desaparición murió para dar paso a una pesadilla mucho más oscura. Ya no importa dónde está. Ahora, la verdadera pregunta es ¿qué horror vivió ese niño desde el segundo en que sus pies dejaron de correr? Para entender lo que ocurrió esa mañana gris en Pekín, Illinois, tenemos que detenernos en un segundo exacto. En este rincón del condado de Tazewell, las rutinas son sagradas, pero entre las calles tranquilas caminaba Robert Bonsai B. Jr., un chico de 13 años, atrapado en un torbellino que nadie terminaba de comprender. Robert no era solo un nombre en una lista escolar, era un adolescente de ojos inquietos que cargaba con una vida familiar compleja junto a su madre, Lisa B. Bonsai no era un mal chico, pero el sistema ya le seguía los pasos. Tenía un historial de ausencias y pequeños problemas que lo habían puesto en el radar de los servicios sociales. Tenía esa chispa, ¿sabes? Era inquieto, sí, pero bajo toda esa rebeldía solo había un niño buscando dónde encajar. Solo necesitaba que alguien lo detuviera antes de que fuera tarde. El 17 de noviembre de 2016 no empezó con nubarrones. No hubo una música de tensión. Fue un jueves cualquiera hasta que el destino tocó a su puerta en forma de uniforme. Un oficial de absentismo escolar llegó a su casa para confrontarlo por sus faltas constantes. Para cualquier otro, era una reprimenda. Para Robert, fue el detonante. En un acto de pánico o rebeldía pura, Robert tomó una decisión impulsiva. Saltó por una ventana y echó a correr. Cruzó el vecindario de Sapphire Street, perdiéndose entre las casas. No llevaba mochila, ni dinero, ni un plan. Solo sus zapatillas golpeando el pavimento frío. Lo vimos doblar la esquina. Corría rápido, como si el oficial fuera a quitarle la libertad para siempre. Parecía una travesura más. Nadie imaginó que estábamos viendo a un fantasma en potencia. Y ahí, el rastro se congela. Robert no regresó cuando cayó la noche. No apareció en la casa de sus amigos habituales. Su teléfono se quedó en silencio. Fue como si, al doblar esa última esquina en el mapa de Pekín, Robert B. Jr. se hubiera desvanecido en una grieta del tiempo. Lo más aterrador no fue la huida. Lo aterrador fue lo que vino después. El silencio absoluto de una comunidad que tardaría 3.430 días en descubrir que, mientras ellos lo buscaban en las calles, la respuesta estaba pudriéndose en silencio, muy cerca de manos conocidas. Esa carrera de unos pocos metros fue en realidad el primer paso hacia una tumba oculta por la maleza. ¿Pero qué es lo que pasó realmente ese día? Después de que Robert Bonsai B. Jr. saltó por esa ventana y se perdió de vista, el cronómetro de la tragedia empezó a correr. Al principio en el departamento de policía de Pekín no cundió el pánico. Un chico de 13 años, rebelde y escurridizo, suele aparecer antes de la cena. Pero Robert no era cualquier chico. No llevaba abrigo en una tarde que empezaba a helar, ni dinero para ir lejos.
La madre, Lisa B., y los amigos más cercanos del chico, incluidos aquellos que solían frecuentar la casa de la calle Sapphire, empezaron a notar que el silencio de Robert era diferente esta vez. En las primeras 48 horas peinamos el vecindario casa por casa. Miramos debajo de los porches, en los callejones, en los cobertizos. Pero en Pekín, si un chico no quiere ser encontrado, hay demasiados lugares donde esconderse. El problema es que Robert no tenía a dónde ir. La policía, liderada por el jefe John Dorsey, activó protocolos que pronto escalaron. Se unieron equipos de búsqueda con perros rastreadores que recorrieron los senderos cercanos al río Illinois y las zonas boscosas de Mineral Springs Park. Pero los perros perdían el rastro apenas a unas manzanas de su casa. El rastro de Robert se cortaba en seco, como si se hubiera desvanecido en el aire. Hicimos batidas en el área de Marigold Drive. Cientos de personas gritando su nombre bajo el frío. Buscamos ropa, una zapatilla, cualquier cosa. Pero la tierra parecía habérselo tragado. Lo más frustrante es que nadie vio a nadie llevándoselo, pero nadie lo vio caminando solo después de los primeros minutos. Las semanas se convirtieron en meses. La recompensa subió a miles de dólares. Los carteles con el rostro de Bonsai empezaron a desteñirse por el sol y la lluvia en las vitrinas de los negocios locales. El FBI se unió al caso, aportando tecnología forense para revisar los metadatos de redes sociales y teléfonos, pero Robert no había dejado ni una huella digital. El caso entró en un limbo gris. La opinión pública empezó a señalar: ¿fue una fuga que salió mal? ¿Se escondía con alguien que lo protegía? ¿O algo mucho más oscuro ocurrió en esos primeros minutos de libertad? Un caso de desaparición no se cierra, se congela, se queda ahí, respirándote en la nuca. Sabes que la respuesta está en alguna parte, en algún error que el culpable cometió, o en un secreto que alguien en este pueblo juró guardar. Pekín intentó seguir adelante, pero el nombre de Robert B. quedó suspendido en el aire como una niebla espesa. Nadie sospechaba que mientras la vida seguía, el secreto de su destino estaba oculto a plena vista, esperando en un terreno baldío que alguien, algún día, decidiera limpiar. Pasaron 8 meses, 250 días de silencio sepulcral en Pekín, Illinois. El caso de Robert Bonsai B. Jr. se había enfriado, convirtiéndose en un póster descolorido en las paredes del pueblo. Hasta que el 24 de julio de 2017, el sonido de una cortadora de césped rompió la quietud de una propiedad rural en la Ruta 29, al sur de Pekín. El dueño del terreno estaba limpiando el límite de su propiedad cuando el motor se detuvo. Entre la hierba alta y una cerca de malla oxidada, algo blanco y liso devolvió el reflejo del sol. Al principio el hombre pensó que era un juguete o un resto animal, pero al inclinarse, las cuencas vacías de un cráneo humano lo confirmaron. La búsqueda de Robert B. había terminado, y la pesadilla de la verdad apenas comenzaba. La escena era dantesca. No encontramos un cuerpo, encontramos fragmentos. El cráneo estaba cerca de la cerca, pero el resto del esqueleto estaba disperso en un radio de varios metros por la maleza densa. Los coyotes y el clima de Illinois habían hecho lo suyo. Las autoridades, bajo el mando del forense del condado de Tazewell, Brian Coppels, acordonaron la zona. Entre los huesos, los peritos hallaron algo que no pertenecía a la naturaleza: restos de cinta adhesiva y cuerda. Alguien no solo lo había dejado allí, alguien lo había atado. Sin embargo, surgió un obstáculo técnico devastador. Debido al avanzado estado de esqueletización, la autopsia inicial no pudo determinar una causa de muerte exacta. Solo se pudo etiquetar como violencia omitida por medios indeterminados. Sin órganos ni tejidos, los secretos de Robert se quedaban en el hueso. En medio de la conmoción, la policía volvió a interrogar a un hombre que ya conocían: Keith Brackett. Brackett no era un extraño, era un amigo de la familia que frecuentaba la casa de Robert, y lo más inquietante, era quien solía ayudar con el mantenimiento y la poda de esa misma propiedad donde apareció el cráneo. En aquel 2017, Brackett admitió que Robert solía quedarse con él cuando faltaba a la escuela, pero mantuvo una calma gélida. Sin una causa de muerte clara y sin testigos directos, la policía no pudo retenerlo.
Lo tuvimos en la sala de interrogatorios. Sabíamos que algo no encajaba. ¿Cómo es posible que el hombre que podaba ese terreno no viera el cuerpo? Pero en ese momento solo teníamos huesos y sospechas. Él salió caminando por esa puerta y el caso volvió a hundirse en las sombras. El hallazgo respondió a la pregunta de dónde estaba Robert, pero la falta de evidencia científica sólida permitió que el culpable siguiera caminando por las mismas calles de Pekín durante años, oculto a plena vista. La justicia tendría que esperar casi una década para que la ciencia y un error del asesino permitieran cerrar las esposas. Durante casi una década, el caso de Robert Bonzai B. Jr. fue el fantasma que recorría las calles de Pekín, Illinois. Había un cráneo hallado en la maleza, una madre destrozada y un pueblo que con el paso de los años empezó a olvidar. Pero mientras el mundo seguía adelante, en las sombras de los laboratorios forenses y las oficinas del FBI, una red invisible de datos se estaba cerrando alrededor de un hombre que creía haber cometido el crimen perfecto. Ese hombre era Keith A. Brackett. Para entender cómo cayó, debemos mirar más allá de lo que el ojo humano puede ver. La justicia no llegó por un testigo presencial, sino por el rastro digital y físico que Brackett fue dejando como migajas de pan en un bosque oscuro. En 2019, la tecnología permitió a los investigadores realizar un volcado de datos de la cuenta de Google de Brackett. Lo que encontraron fue una ventana directa a la mente de un asesino en pánico. El 24 de julio de 2017, el mismo día en que un vecino encontró el cráneo de Robert, Brackett no llamó a la policía para ayudar. En su lugar, tomó su teléfono y realizó una búsqueda por voz que lo perseguiría para siempre. ¿Cuánto tiempo dura el ADN en una cuerda? Al día siguiente, mientras el pueblo lloraba el hallazgo, él buscaba: ¿qué hacer si eres sospechoso de un asesinato? No eran las búsquedas de un amigo preocupado, eran las de un depredador calculando su supervivencia. Brackett siempre negó haber estado en esa zona rural de la Ruta 29, pero su teléfono guardaba un secreto diferente. Los análisis satelitales revelaron que entre noviembre de 2016 y julio de 2017, Brackett visitó el lugar donde yacían los restos de Robert al menos 12 veces. El dato más escalofriante ocurrió el 17 de abril de 2017. Su GPS lo situó exactamente a 9 metros de los huesos del niño. Estuvo allí, vigilando cómo la naturaleza consumía su crimen meses antes de que alguien más lo descubriera. La investigación dio un vuelco humano cuando una mujer que mantuvo una relación cercana con Brackett rompió el silencio. Su testimonio fue brutal. Describió a un hombre con una fijación oscura por los niños y reveló la existencia de un compartimento oculto en su vivienda. Allí, Brackett guardaba cuerdas, cinta aislante negra y restricciones. La ciencia física hizo el resto. En los restos óseos de Robert se hallaron fibras de dos tipos distintos de cuerda. Al registrar el garaje de Brackett, la policía encontró rollos de esas mismas dos cuerdas con el mismo grosor, marca y composición química. Ya no era una coincidencia, era una firma. A inicios de 2026, sintiendo el aliento de la policía en su nuca y tras verse involucrado en un robo menor, Brackett huyó a Maine. Se ocultó en un campamento de personas sin hogar en Skowhegan, viviendo bajo el radar mientras planeaba su escape final. Un pasaporte de emergencia para volar a Irlanda. Creía que el océano borraría su pasado. Pero el 8 de abril de 2026, la suerte se le terminó. Oficiales locales lo interceptaron cerca de un parque. Al cruzar sus datos, la alerta roja de Illinois saltó en todas las pantallas. El hombre que se escondía en los bosques de Maine era el mismo que 10 años atrás había terminado con la vida de Bonzai. Keith Brackett fue extraditado y hoy duerme en una celda del condado de Tazewell bajo una fianza de $5 millones. Enfrenta cargos de asesinato en primer grado y ocultamiento de un homicidio. La historia de Robert B. Jr. comenzó con un niño corriendo por su libertad. Terminó con un asesino atrapado por sus propias palabras, buscadas en un teléfono y por las cuerdas que guardaba en su garaje. La verdad tardó una década en salir de la tierra, pero cuando lo hizo, fue para asegurar que el nombre de Robert nunca más fuera olvidado. La justicia, cuando llega después de una década, suele encontrar a su paso un rastro de cenizas. Para la familia de Robert Bonzai B. Jr.,
el arresto de Keith Brackett en 2026 fue una respuesta que llegó demasiado tarde para algunos. Quizás la tragedia más silenciosa de este caso es la de Robert Joseph B. Sr. El padre de Bonsai pasó sus últimos meses de vida en un centro de cuidados, consumido por la enfermedad y por la duda punzante de no saber dónde estaba su hijo. Murió el 8 de marzo de 2017, a los 64 años. Se fue de este mundo apenas 4 meses antes de que el cráneo de Robert fuera hallado en la maleza. Nunca supo que su hijo ya no corría. Nunca pudo darle un último adiós. En el otro extremo de la historia está Lisa B., la madre. Durante años fue el centro de la sospecha y el escrutinio de Pekín. Se cuestionaron sus versiones, sus compañías y su estilo de vida. El hecho de que estuviera vinculada al sospechoso Keith Brackett la mañana de la desaparición, ella tenía una amistad con el asesino, alimentó rumores que la atormentaron por casi 10 años. Hoy, con los cargos presentados contra Brackett, Lisa sostiene que Robert era su niño milagro, pero para la comunidad, su figura sigue siendo un recordatorio de las grietas por donde a veces caen los niños más vulnerables. Mientras sus hermanos y su media hermana, Stephanie Clauser, luchaban por mantener viva la memoria de Robert en las redes sociales y vigilias, el caso de Bonsai se convirtió en algo más que un crimen. Se volvió una herida abierta en el tejido social de Illinois. Hoy, el juicio contra Brackett promete poner fin a las teorías y dar paso a las sentencias. Pero no hay veredicto que pueda devolverle a un padre la paz que no tuvo en su lecho de muerte, ni a un niño los 10 años de vida que le fueron arrebatados en un terreno baldío de la Ruta 29. Robert B. Jr. finalmente ha dejado de ser un nombre en un cartel de búsqueda para convertirse en una lección de persistencia. Porque aunque el asesino trató de enterrar la verdad junto con el cuerpo, la justicia, al igual que los restos de Robert, terminó por salir a la luz entre la maleza.